En este bloque vamos a ver consensos, soportes de grupo y brevemente alternativas a la parsimonia. Como resultado del análisis podemos obtener múltiples árboles igualmente parsimoniosos, lo que nos genera el problema de cuál de las hipótesis elegir. Una solución a esto es resumir las relaciones comunes a todos los árboles óptimos mediante árboles de consenso. Existen diferentes métodos de consenso, entre estos los de consenso estricto y consenso de compromiso. Los métodos de consenso pueden ser utilizados sobre múltiples árboles de un mismo análisis o sobre árboles obtenidos a partir de diferentes análisis. En el caso del consenso estricto, se construye un árbol que contiene solo los clados presentes en todos los árboles, y otras relaciones se muestran como politomías. En este ejemplo, el árbol de consenso estricto resultante de los dos árboles de la parte superior se muestra en la parte inferior de la imagen, donde los taxones D y E quedan como una politomía basal. En el caso de trabajar, por ejemplo, con datos fósiles, en donde habitualmente hay muchos datos faltantes, surge un problema que es el de los taxones inestables, que ocupan múltiples posiciones posibles, y esto hace que sea difícil la interpretación de los resultados. En este ejemplo, G aparece en diferentes posiciones, haciendo que el árbol de consenso resultante sea una politomía total, ya que no hay grupos monofiléticos que se repitan en ambos cladogramas. Una alternativa es excluir el taxón G y realizar un consenso reducido. ITER-PCR es un procedimiento implementado en TNT que permite detectar taxones inestables para ser excluidos en un consenso reducido. Otro tipo de árboles son los árboles de compromiso. Por ejemplo, los de mayoría que se construyen con aquellos clados que se repiten en más del 50% de los árboles fundamentales, o el consenso de Bremer que se construye a partir de los clados presentes en al menos uno de los árboles que resulte compatible y sin conflicto en los restantes árboles. Aquí vemos tres árboles y sobre el cuarto, que es igual al tercero de arriba, la frecuencia de aparición de cada uno de sus clados en el conjunto de árboles. Vamos a ver ahora un ejemplo de resolución manual sobre estos tres árboles sencillos. El primer paso es identificar los clados o grupos monofiléticos presentes en cada uno de los árboles. Luego, por ejemplo, en el caso de un consenso estricto, construimos el árbol con aquellos grupos que se repiten en todos los árboles. Y el resto se presenta como politomías, es decir, las relaciones que no se resuelven por tener información conflictiva en el conjunto de árboles. Si construimos un árbol de compromiso de mayoría, se suman los clados G y F y D, B, C, A, E, H, que se repiten en más del 50% de los árboles. En este ejemplo, están presentes en dos de los árboles. De este modo, el árbol resultante nos queda, como se ve en la figura, un poco más resuelto que el consenso estricto, ya que resolvimos esa politomía basal. Pasamos ahora al soporte de grupos que nos permite ponderar la robustez de un clado en nuestro cladograma. Hay diferentes tipos, como Bootstrap o Jackknife, que se basan en técnicas de remuestreo, o el soporte de Bremer, que se expresa como en valor absoluto. En el caso de Bootstrap y Jackknife son similares. En el Bootstrap se basa en un remuestreo con reposición, por lo que la matriz remuestrada o pseudo-réplica tiene el mismo tamaño que la original, y en Jackknife ese muestreo es sin reposición, por lo que la matriz remuestrada o pseudo-réplica es más pequeña. Para cada una de esas pseudo-réplicas se obtiene un árbol, el grado de conflicto entre los árboles se mide mediante un consenso de mayoría, y el valor es el porcentaje de ocurrencia de una rama en todos los árboles. Se toma como una medida de soporte. Aquí podemos ver pseudorréplicas generadas por técnica de remuestreo de Bootstrap. Son matrices, como les decíamos, de igual tamaño que la original, donde algunos de los caracteres están repetidos y otros ausentes. En el caso del soporte de Bremer, son valores absolutos que van de 1 a valores enteros mayores y miden cuántos pasos extra se necesitan para que un clado en particular colapse. Esto nos da una idea de la robustez de dicho clado.
Si tenemos un árbol óptimo de 82 pasos, por ejemplo, y vemos que al sumar un paso el clado AB se pierde, el valor de Bremer para ese clado es de 1. En cambio, se requieren 85 pasos, es decir, 3 pasos extra a los 82 del árbol más parsimonioso, para que el clado DE desaparezca, por lo cual el valor de Bremer para ese clado es de 3. Podemos resumir el soporte de Bremer formulando la siguiente pregunta: ¿cuánto más largo debe ser un cladograma antes de que un determinado nodo colapse? Generalmente se sitúan los valores de soporte por técnicas de remuestreo sobre los nodos y los valores de Bremer por debajo, como vemos en el ejemplo. Otro de los temas que van a leer en la bibliografía de la cátedra hace referencia a las diferentes estrategias de análisis cuando se trabaja con diferentes conjuntos de datos o particiones, por ejemplo, datos morfológicos y moleculares o diferentes conjuntos de datos moleculares. Aquí podemos hacer un análisis separado, combinarlos en un único análisis o combinarlos de manera condicionada. Las causas de la incongruencia pueden tener diferentes orígenes. Pueden ser causas biológicas, como por ejemplo diferentes tasas evolutivas de los genes, procesos de hibridación, transferencia horizontal, o ser causas metodológicas debidas, por ejemplo, a errores de muestreo o determinación errónea de homología, entre otros. Se han propuesto diferentes medidas de la incongruencia entre los diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, el ILD. Un valor elevado de ILD nos da una idea de la incongruencia entre los diferentes test de datos. ¿Cuál uso? Bueno, hay carencia de consenso respecto a esto y todo va a depender de nuestros conjuntos de datos. Por último, en este bloque, vamos a explorar dos métodos estadísticos basados en modelos de evolución molecular: máxima verosimilitud e inferencia bayesiana, como alternativas a la parsimonia para postular hipótesis filogenéticas. La máxima verosimilitud utiliza modelos evolutivos explícitos. Usa cálculos probabilísticos basados sobre un modelo específico de evolución de secuencias, para encontrar un árbol que mejor explique las variaciones en ese conjunto de secuencias. Cuando nos referimos a la probabilidad de una observación, esta depende del modelo subyacente. Si arrojamos una moneda al aire y consideramos que la moneda no está cargada, la posibilidad de que salga cara es de 0,5. Pero si pensamos que la moneda está desequilibrada en cuanto a su peso, y esperamos obtener cara en un 80% de las veces que la arrojemos, entonces la probabilidad de observar ese dato es de 0,8. De igual manera, la probabilidad de observar una determinada base en un nucleótido dependerá del modelo de evolución de secuencia seleccionado. De esta manera, la probabilidad de observar una determinada secuencia es el producto de las probabilidades de observación de determinada base en cada una de las posiciones. Hay diferentes modelos de evolución de secuencia que ponderan de diferente forma las tasas de sustitución en las transversiones o transiciones y las frecuencias de las bases. Mediante el método de máxima verosimilitud, se emplea de este modo modelos de evolución explícitos. Para cada árbol se calcula la probabilidad de que refleje cada posición en la secuencia, se repite el cálculo para cada sitio y finalmente el árbol con la mejor probabilidad se selecciona como el árbol con la más alta verosimilitud. La inferencia bayesiana es un tipo de inferencia estadística en que las evidencias u observaciones se emplean para inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta. La probabilidad posterior se calcula mediante el teorema de Bayes, según el cual la probabilidad posterior de un árbol es proporcional a su probabilidad previa multiplicada por la probabilidad de los datos dados un árbol y un modelo evolutivo. La búsqueda se da por un proceso iterativo resumido en la figura. En el caso de la inferencia bayesiana se utiliza el algoritmo MCMC o Markov cadena de Monte Carlo para obtener una aproximación de la distribución de la probabilidad posterior. De una manera análoga a cómo opera la búsqueda heurística,
La inferencia bayesiana parte de un árbol al azar y realiza un cierto número de visitas a árboles que modifican ligeramente una de las variables del árbol inicial, ya sea la posición o longitud de una rama en concreto o el valor de un parámetro del modelo evolutivo, y se evalúa ese nuevo árbol. Esto es lo que se conoce como una generación. Tras cada generación, el cambio propuesto se analiza, se acepta o se rechaza. Cada método tiene sus ventajas y sus desventajas comparativas, algunas de las cuales podemos analizar en este cuadro. En el próximo bloque de esta serie, el número 6, vamos a ver algunos conceptos más relacionados con los estudios filogenéticos con datos moleculares.